My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past, and you will ignore us again. We have run out of excuses, and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Greta es una niña, para los que no saben, que fue diagnosticada con el síndrome de Asperger, que es una especie de autismo, y yo creo que por su condición de autista se obsesionó con el problema de la crisis de cambio climático, y eso lo ha llevado a pues a ser una activista y tener esos discursos. Al final vamos a ver otro video donde ella habla de que ahora pues se ha vuelto una activista popular y llena de personas. Ella se siente muy incómoda con tanta gente a su alrededor, ¿no? Como niño autista, ¿no? Casi no habla con ellos, en fin. Pero es interesante lo que ha hecho, y digo, ha hablado en el Parlamento Europeo, como aquí, ha hablado en la ONU, habló en la cumbre de Davos también. Y bueno, ahorita después de que veamos la presentación, van a ver, voy a explicar algunas cosas que ella dijo en su conferencia, que a mí pues no me sonaron del todo lógicas o posibles, o que realmente influyeran en el cambio climático, pero ya entendí con la presentación y con lo que leí para hacer la presentación, fui entendiendo a qué se refería. Bueno, la idea es darles una presentación de qué es el cambio climático para gente en general. Como lo dijeron en la presentación, yo soy biólogo de profesión, me dedico a la acuacultura. La acuacultura es el cultivo de peces, crustáceos, moluscos para la producción de alimentos para consumo humano.
Bueno, nosotros lidiamos en la naturaleza con el cambio climático constantemente, y eso me llevó a investigar y a leer y ver hasta dónde realmente es un problema real o es un problema creado por los medios o creado por alguna entidad omnipotente que gobierna el mundo, o realmente es un problema que viene, ¿no? Como muchos quizás todavía se lo cuestionen. Yo empecé a investigar y al final creo que es un problema que viene, es un desafío que vamos a enfrentar como humanidad, y lo que les quiero presentar aquí no es una posición catastrófica, sino todo lo contrario. Hay que asumir el reto como viene y provocar, volvernos un factor de cambio en nuestra propia comunidad. Estas son palabras del presidente Ikeda en una de sus disertaciones, que cuando pienso yo en el cambio climático y en las posibilidades que yo tengo de propiciar algún efecto o algún cambio que mejore o minimice el impacto del cambio climático, me acuerdo mucho de estas palabras que él menciona en una de sus disertaciones. Algunos dicen que el estado de ánimo preponderante en el mundo actual es de impotencia. Las decisiones sobre temas políticos, económicos y ambientales parecen tomarse en algún lugar fuera de nuestro alcance. Nosotros no vamos a la cumbre de Davos, ni vamos al Acuerdo de París. Estamos lejos de poder propiciar algún impacto a esos niveles, ¿no? Ni siquiera en nuestra comunidad. ¿Qué puede lograr hacer un individuo en vista de las gigantescas instituciones que gobiernan nuestro mundo? ¿Qué impacto podemos hacer nosotros desde nuestro nivel? Este sentimiento de impotencia alimenta un círculo vicioso que solo consigue agravar el cuadro y alentar a la gente la idea de que todo es inútil. Hay un comentario después de esto, ¿no? Que da una respuesta y da una visión, y yo la puse al final de la presentación. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es el cambio climático? En primer lugar, lo que tenemos que entender es que el estado del tiempo, como el granizo de ayer en la noche, o de anoche, perdón, y el clima son cosas diferentes, no es lo mismo. No porque granizó ayer, quizá no tiene nada que ver con el efecto del cambio climático, quizás sea una granizada extemporánea de un choque de masas de aire caliente y frío y provocó una granizada, y no necesariamente tiene que ver con el efecto del cambio climático. El estado de tiempo es la predicción inmediata del estado de lo que está pasando afuera de la ventana de donde vivimos, ¿no? O sea, si va a haber lluvia, si va a haber calor, el lunes, el martes, si se pronostican llovinas en la noche. Ese es el estado del tiempo, ¿no? Y el clima es un conjunto de condiciones que caracterizan una región entera, y su medición va en términos de un tiempo de años, ¿no? El clima templado, el clima del Mediterráneo, por ejemplo, o el clima templado, o el clima desértico, o el del Ártico. Son mediciones que van a lo largo de los años, y el cambio de esas tendencias es el cambio climático, no el cambio de un día para otro, o de un año a otro, de un mes a otro, ¿no? Eso creo que era importante aclararlo, porque de pronto nos confundimos con eso, ¿no? Ahora, el clima, esa medición de tiempo de varios años, se ve afectado por varios factores. Los factores abióticos, que es la latitud, altitud, corrientes oceánicas, topografía, radiación solar, evaporación, variaciones orbitales, actividad volcánica, y factores bióticos como la transpiración, respiración, fotosíntesis, composición y digestión. Hay varios factores que afectan a las condiciones del clima en un periodo de tiempo. Todos estos factores influyen en la composición de los gases de efecto invernadero. Ya entramos en el tema, en la atmósfera de la Tierra. Los gases de efecto invernadero siempre han existido.
No son gases que ahora por la contaminación o por la combustión o el uso de gasolinas o de petróleo, combustión de con combustibles fósiles o el metano de las vacas, ahora que está de moda, no es que ahorita se hayan formado y acumulado, siempre han existido los gases de efecto invernadero. Y esos gases de efecto invernadero son los que hacen posible la vida en la Tierra. El aire que respiramos está compuesto 99% entre nitrógeno y oxígeno. El oxígeno es como el 27%, el resto es nitrógeno. Esos no son gases de efecto invernadero, ahorita van a ver por qué. Los gases de efecto invernadero son menos del 1% del aire y de la atmósfera, pero son importantes porque son los que mantienen la temperatura de la Tierra a una promedio de 15 grados alrededor de la Tierra. Si no hubiera gases de efecto invernadero, la temperatura de la Tierra promedio sería de menos 18 grados y haría imposible la vida como la conocemos ahora, ¿no? Un gas de efecto invernadero es un gas atmosférico que absorbe y emite radiación dentro de un rango infrarrojo. Esa es una terminología técnica. Ahorita vamos a explicar detalladamente qué quiere decir eso. Los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, es un gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Sin los gases, esto lo que comenté hace un momento, sin los gases de efecto invernadero, la temperatura promedio de la superficie de la Tierra sería de menos 18 grados. Este es, digamos, la atmósfera: 20% oxígeno, 78% nitrógeno, 0.9 argón, y los gases de efecto invernadero son 0.07% que componen metano, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, ozono y vapor de agua. El efecto de invernadero equilibrado, que era como evolucionó la Tierra y dio paso a la vida, hay un balance entre los rayos del sol que llegan a la Tierra, que viajan del sol a la Tierra, entran a la atmósfera, penetran y son refractados. Una parte de estos rayos del sol se absorben por las plantas, el océano, las microalgas del océano hacen fotosíntesis. Una buena parte de esos rayos son absorbidos por la Tierra y otra parte se refracta, la mayoría en forma de rayos infrarrojos, que son rayos térmicos. Aquí en esta capa anaranjada están los gases de efecto invernadero. Los rayos que se refractan de la Tierra pasan por el oxígeno y el nitrógeno sin ningún problema, pero con los gases de efecto invernadero no los cruzan, es como si fueran opacos. Y ahí ahorita vamos a ver las reacciones en las químicas que suceden, pero los rayos se quedan en los gases de efecto invernadero, en las moléculas de los gases de efecto invernadero, y hacen que estas moléculas vibren y se produce calor, se produce una energía cinética que se transforma en calor y calienta el aire. Y eso es lo que produce el calentamiento de la Tierra. Así tan sencillo como eso. Esta es una explicación técnica que la puse ahí, la voy a leer en un momento, que explica técnicamente y científicamente por qué la Tierra se calienta con el efecto de la producción de CO2 y los gases de efecto invernadero por la actividad industrial o antropogénica, o la actividad del hombre. Todavía hay muchas personas de todo tipo que tienen sus dudas sobre si la actividad humana provoca un aumento de los gases de efecto invernadero y esto provoca el calentamiento global. Hay gente que todavía piensa que el calentamiento global o el aumento de la temperatura que se ha registrado en la atmósfera y en la Tierra de 1 grado, 1,5 grados, es producto de un ciclo normal de la Tierra y que siempre ha habido. Efectivamente siempre ha habido ciclos, pero siempre son provocados por algo, no se calienta de repente. Por ejemplo, un meteorito que impacta la superficie de la Tierra provoca una explosión, de pronto una explosión muy grande, produce gases, nublan
la superficie de la Tierra, los rayos no pasan, se enfría la Tierra y viene la glaciación, por decir un ejemplo, ¿no? O la actividad volcánica, de pronto una actividad volcánica fuerte en diferentes partes de la Tierra produce demasiado gases de efecto invernadero, viene un calentamiento producto natural de la actividad volcánica y pasa un cambio también en la Tierra, se extinguen unas especies, evolucionan otras, etcétera. Eso sí ha habido, en los millones de años que tiene la Tierra ha habido cambios de ese tipo, pero los cambios últimamente, de los últimos digamos de que empezó la era industrial en 1700, a finales de 1700 ahorita, sí se le atribuye a la actividad, hay una notorio correlación con la actividad humana y principalmente industrial, y sobre todo por la combustión de combustibles fósiles. Entonces el término científicos diríamos: los gases de invernadero absorben los rayos infrarrojos emitidos por el suelo calentado por el sol. Ahí se entiende bien eso, ¿verdad? El sol calienta el suelo y el suelo emite rayos infrarrojos. Rayos infrarrojos, la radiación infrarroja o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética denominada de manera específica radiación térmica, de mayor longitud de onda de la luz visible, pero menor que las microondas. Esos rayos son específicamente los que se quedan, la energía de esos rayos es la que se queda atrapada en los gases de efecto invernadero, y eso es lo que ocasiona el calentamiento. Por eso lo puse aquí en un cuadrito especial. Bueno, nos quedamos aquí. La energía de esos rayos no basta para causar reacciones químicas, es decir, para romper enlaces covalentes en las moléculas de los gases de efecto invernadero, sino que simplemente aumenta la energía de rotación y de vibración de las moléculas implicadas. El exceso de energía es a continuación transferido a otras moléculas por las colisiones moleculares en forma de energía cinética, es decir, calor, aumentando la temperatura del aire. Eso es más que suficiente para entender cómo es que se calienta el aire en la atmósfera por efecto de los gases de invernadero que retienen las moléculas de los rayos infrarrojos, que refracta los rayos solares cuando llegan a la Tierra y se regresan. Este es un modelo desequilibrado en comparación al que veíamos anterior. Este es un modelo equilibrado donde hay una proporción de gases de efecto invernadero como antes de la era industrial, donde llegaban los rayos del sol, se calentaban, se refractaban los rayos infrarrojos, se iban al espacio y la temperatura se mantenía estable. Al aumentar la cantidad de toneladas, megatoneladas de CO2, que es lo que aumenta, principalmente CO2, también metano y otros, ¿no? Los rayos ya no pueden pasar, se quedan retenidos por las moléculas de CO2 de la atmósfera y producen un calentamiento, que es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces el efecto del calentamiento climático es principalmente debido a la producción de CO2, y el CO2 es principalmente producido por la combustión de combustibles fósiles, básicamente. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que absorbe y emite radiación infrarroja. Una gran mayoría de climatólogos coinciden en que el aumento de la concentración atmosférica de CO2 es la principal razón del aumento de la temperatura media global desde mediados del siglo XX. También contribuye al efecto invernadero el metano, el óxido nitroso, el ozono, otros gases de efecto invernadero de larga vida. Sin embargo, el CO2 es el más preocupante, ya que ejerce una mayor influencia de calentamiento total que todos los otros gases combinados y porque tiene una larga vida atmosférica. Entonces, el cuento del metano y de las vacas sí contribuye definitivamente a aumentar el efecto de invernadero y calentamiento de la Tierra, pero si vemos que el CO2 es mucho más, influye mucho más en el calentamiento de todos los demás combinados, yo creo que no debemos de perder el foco y distraernos con el cuento de las vacas cuando el problema está en la combustión de combustibles fósiles. Ahí sí puede haber intereses atrás, tratando de desviar la atención hacia otro efecto
y bajando la presión sobre la combustión de combustibles fósiles. Las actividades humanas desde el inicio de la revolución industrial, considerados en 1750, han producido un incremento del 40% de la concentración atmosférica de CO2. Estas son medidas exactas, no son suposiciones o algo que pudiera ser, son medidas exactas. De 280 partes por millón a 400 partes en 1750 a 400 partes por millón en el 2015. Y no ha habido una actividad volcánica excesiva como para pensar que los volcanes produjeron ese aumento de las partículas, ni un meteorito ha llegado como para producir ese aumento, y sí ha habido una actividad humana industrial y una quema de combustibles fósiles que definitivamente ha producido ese aumento. Las emisiones de CO2 antropogénicas, que son las actividades humanas, provienen de la combustión de combustibles fósiles, principalmente carbón, petróleo, gas natural, además de la deforestación, la erosión del suelo y la crianza animal. La deforestación también, la deforestación no emite partículas de CO2, pero las plantas sí absorben el CO2. Entonces, si desforestamos, lo que hacemos es que disminuimos la posibilidad de que el CO2 sea absorbido por plantas y convertido en nutrientes para su crecimiento, para la fotosíntesis principalmente. Entonces, la deforestación contribuye al calentamiento climático, no porque se produzcan emisiones de CO2 por las plantas, sino porque se disminuye la posibilidad de absorción de CO2 en la tierra. El océano absorbe una gran cantidad de CO2 también por las microalgas que están en la superficie, y los océanos, se aumenta la temperatura y sigue aumentando, van acidificándose. Las microalgas va siendo imposible para ellas sobrevivir en esa acidificación, y entonces se va a reducir más la posibilidad de captación de CO2 por todo el océano, que también absorbe una buena cantidad. Estamos metidos en un lío realmente. Bueno, ya vimos que el CO2 es el culpable principal. Ya vemos que la combustión de combustibles fósiles es la principal causa del CO2. Bueno, ¿quién produce más emisiones de CO2 en el mundo? Aquí está interesante esta gráfica, porque aquí es donde yo entendí un poco lo que Greta, no sé si se fijaron, que ella decía que en parte los países desarrollados, que tenían un modo de vida explícito, basado en satisfacer cualquier necesidad o ocurrencia, impedían y dejaban con poco capacidad de desarrollo a los países menos desarrollados. Y yo decía, bueno, es para tanto, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el dióxido de carbono? Y que si los países desarrollados producen y viven bien, pues allá ellos, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Pero aquí entendí un poco eso, porque miren, China es el país que más produce y que más emite, que más tiene emisiones de CO2 por combustión de petróleo o de combustibles fósiles. Sigue Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Irán. A estos países me hace muy raro, ¿por qué están ahí? Irán, Arabia Saudita, Corea del Sur produce una buena cantidad, Canadá. Estos países a lo mejor por las condiciones del desierto, yo qué sé, ¿no? Pero en la siguiente gráfica tenemos la emisión per cápita por país. Entonces, aunque aquí Estados Unidos está en segundo lugar después de China, per cápita Estados Unidos consume muchísimo más que cualquier otro país, casi el doble que el que le sigue, que es Corea del Sur, Rusia, Japón, Alemania, Sudáfrica. Miren dónde está China. China tiene a pesar de que es el país que más emite en conjunto, no tiene la emisión de partículas de CO2 per cápita es mucho menor que todos estos países. Miren dónde está la India. La India está dentro de los países que más producen, que más contribuyen a la emisión de partículas de CO2, pero per cápita apenas está en 1.5. Imagínense estos países
Filipinas, Pakistán, Bangladesh, Nigeria, Sudán, Kenia, Myanmar, Tanzania, Etiopía. Imagínense esos países cuando, si se dieran las condiciones y sacaran a gente de la pobreza o a un porcentaje de la gente de la pobreza y llegaran aquí más o menos, la cantidad de emisiones que iban a producir estos países, y si esos no cambian, la cantidad de emisiones que iban a producir esos otros países. ¿Qué pasa? Que ellos tienen que dejar de producir para que estos puedan crecer. Eso es lo que decía Greta. Ellos tienen que dejar de consumir para que ellos puedan salir de la pobreza, porque si no, no van a poder. O sea, no van a poder emitir la cantidad de toneladas de dióxido de carbono en su crecimiento industrial para poder sacar de la pobreza a toda esta gente. Son países súper pobres. Si esa gente, tenemos un presupuesto de CO2 limitado y lo tenemos que repartir entre todos los países, y ellos tienen que compartir su parte. Eso se refería a ella. Tiene razón. Esos países, si siguen con su modelo de consumo y vida actual, van a impedir que estos países puedan desarrollarse, o nos van a llevar a una catástrofe a todos, ¿no? Porque ellos no van a frenar. Aquí hay gente que les exige salir de la pobreza. Hay gobiernos que quitan y ponen, prometiendo sacar de la pobreza a sus habitantes, y no van a poder salir de ahí si emiten más CO2. Estamos metidos en un lío, como les decía. Miren, esta es la media mundial y este es el punto sostenible. Imagínense, ¿no? ¿Cómo hacemos que Estados Unidos, o el pueblo de Estados Unidos, cambie su perspectiva del mundo y deje de su actividad y reduzca y no crezca tanto cada año, ¿no? O Corea del Sur, o Rusia, o Japón, o Alemania, Sudáfrica. Yo cuando empecé el negocio en el que estoy metido ahora, yo tendría como unos 20 y tantos años, ¿no? Y un año me fue bien y dije, bueno, pues con que el año que entra me vaya igual, ¿no? Y luego empecé a meterme en las noticias, estadísticas, y me di cuenta que todo siempre es crecer. O sea, los países apuestan a que si este año crecimos tanto, el año tanto por ciento más. Y las empresas, pues si ahora vendimos 1000 toneladas de yo qué sé, pues el año 15%, y hay que crecer, y los vendedores a vender más, y si no venden no te doy el bono. Y yo con que venda lo mismo, ya la libro, pues me fue bien, no necesito crecer cada año más y más y más. No entendía yo eso, y ahora pues lo entiendo menos, ¿no? Viendo el panorama. ¿De dónde vienen las emisiones de CO2? Ya vimos quién las produce y cómo se producen per cápita. ¿De dónde vienen las emisiones de CO2? Bueno, el 65% es de la extracción, transformación, distribución y uso de energía. Las plantas de energía, las turboeléctricas, las hidroeléctricas, que funcionan también después si no hay agua con turbinas, que se usan combustibles para echarlas a andar, las plantas de carbón. En Europa todavía hay muchas plantas de carbón, en Estados Unidos hay plantas de carbón también en la parte de Virginia, por ahí. Y el 35% es la agricultura industrial, la industria y pues otras industrias, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, el metano y todo eso está en el 35%. No podemos distraernos en ese porcentaje cuando el 65% es dióxido de carbono. De ese 65%, el 92% corresponde a emisiones de dióxido de carbono por la combustión de petróleo, básicamente, de combustibles fósiles, y el 8% metano y a otros gases de efecto invernadero, óxido nitroso creo que es ese. Y del 92%, el 81% corresponde a combustión de combustibles fósiles, con gas y petróleo principalmente. De ahí vienen las emisiones de CO2, de las petroleras. Bueno, vamos a dar un recorrido
por los intentos que ha hecho el mundo, la humanidad, los representantes de los países con sus mejores intenciones, a lo mejor, lo que han venido tratando de hacer, ¿no? Este es la primer panel que se hizo sobre el cambio climático, que debe haber sido como en finales de los 80. Esta línea blanca son las emisiones de CO2, como han venido creciendo en los años, ¿no? Aquí ya se hablaba de una catástrofe a futuro, que debíamos de reducir las emisiones de CO2, que iba a cambiar el clima y se iba a haber grandes daños a poblaciones. Creo que la conferencia de Al Gore, no sé si se acuerdan de la conferencia de Una verdad incómoda, debió haber sido por aquí más o menos, y ella hablaba de una cosa escandalosa, ¿no? Miren lo que ha subido después. Acá fue la cumbre de Río, ¿no? También muy publicitada. Ahora sí nos vamos a reunir, vamos a fijar cuotas, nos comprometemos a reducir la emisión de partículas de CO2, etcétera, ¿no? Estamos a punto de una catástrofe, etcétera. Aquí es el acuerdo de Copenhague, ya estamos como en el 2005 por ahí. Ya el océano empezó a subir la temperatura, parece que ya tiene 1 grado arriba en algunas regiones, tenemos que hacer algo, bla, 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 bla. Río 20, en el 2008, 2009, por ahí. Los países se juntan, ahora sí, ya el representante de la FAO anunció que hay panorama catastrófico para el futuro, muchas poblaciones se van a ver afectadas, las ciudades de las costas se van a inundar, qué sé yo, ¿no? Este es donde vamos, ¿no? La tendencia histórica que llevamos. Esto es si no hacemos nada, ¿no? 2020 ya andaríamos con 4 grados, 2020 o 2021, 25, ¿no? Pues pongan el año que quieran. Ya vamos ahorita en 2 grados arriba de la temperatura media de la Tierra, ¿no? Parece 2 grados, 4 grados, parece insignificante, pero para animales microscópicos, que son los que le dan balance a la Tierra, bacterias, algas microscópicas, zooplancton, fitoplancton, 1 grado, 2 grados ya no pueden vivir, no están preparados, no tienen una evolución que les permita sobrevivir o adaptarse rápidamente. Sobrevivirán unas cuantas poblaciones, pero no alcanzan a reemplazar a toda la población, y eso puede ocasionar que otros animales que se alimentan de ellos empiecen también a disminuir, y que otros animales que alimentan, y entonces ahí va una cadena trófica hasta que llegue a nosotros, ¿no? Este es un recorrido de los intentos de la humanidad por autosalvarse, ¿no? Por así decirlo. En el 72 Estocolmo, 92 la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, el protocolo de Kioto, ¿se acuerdan? Ese que en todos lados el protocolo de Kioto, en el 97, el Bali también, me acuerdo, Copenhague, Durban, Lima en 2014, y el Acuerdo de París en el 2015 se firmó el Acuerdo de París, hace 4 años. En el 2016 creo que Estados Unidos se salió, o en el 2017, no recuerdo. Y la Conferencia de París tenía como objetivo global reducir las emisiones y evitar el calentamiento de la Tierra que sea los 2 grados. Ahí ya están aceptando que vamos a llegar a 2 grados. O sea, el cambio climático ya está aquí, no es que lo vayamos a evitar, sino tenemos que prepararnos para mitigar el impacto del cambio climático que va a tener en nosotros. Y esa mitigación trataba de bajar 2 grados. Acabamos de ver que si no hacemos nada, para unos cuantos años vamos a llegar a 4 grados.
ese baseline que hice ahí es la línea si nunca hubiéramos hecho nada, ¿no? Andaría ya en las 65, las 60 millones de millones de toneladas de CO2 en la atmósfera. Este es, con los cambios que se han hecho, hemos logrado bajar un poco la tendencia de cuando empezó. Esta es, si se cumple el Acuerdo de París con ciertas… El Acuerdo de París es un acuerdo de voluntades, no hay un reglamento o una ley internacional que obligue a los países a cumplir lo que ahí platicaron. Es una plática también igual, no, es un acuerdo de voluntades. Si voluntariamente, si algunos cumplen, otros no, todo lo que se dice, aquí estaríamos. Si cumplen completamente, aquí va la línea. Esta línea es si cumplen todo lo que se prometieron, esta sería la línea. Esta es la línea de bajar, permanecer solamente 2 grados arriba, y esta es si bajamos a 1.5 grados. Obviamente aquí pues ya estaríamos en 3 o 4 y por allá pues más, ¿no? En los 2030. Pues el Acuerdo de París también fue algo que no era para un año, sino que tenía una línea de tiempo. Hay varias actividades que se supone que deberían de darle seguimiento. Adopción del Acuerdo de París, empieza la ratificación del acuerdo al año siguiente y es cuando se sale Trump. En esa ratificación se sale Trump. En 2018 diálogo de facilitación, nueva presentación de contribuciones, balance global en el 2023, 2025 nueva presentación y en el 2028 un nuevo balance global de los avances. Esto es del 2019. El 15 de septiembre del 2018 hay una nueva reunión que van a hacer que no está aquí, en el 2019. Aquí la situación está complicada y decidieron hacer una reunión antes. No llegamos al 2020. El 15 de septiembre del 2018 el secretario general de la ONU lanzó la voz de alarma acerca de la urgencia en tomar medidas radicales para abordar la lucha contra el cambio climático, cuando declaró que la humanidad se encuentra ante la encrucijada de su existencia. Esto lo dice el secretario general de la ONU. O sea, no es cualquier persona. O sea, no estamos hablando de alguien que no tenga la información y el alcance de la información que él tiene en sus manos, ¿no? Más allá de lo inteligente que pueda ser. Y nos habló sobre la necesidad de abandonar el camino suicida de las emisiones de carbono. Esto lo dice el secretario de la ONU, es algo como para considerar y tomar en cuenta. Para afrontar el problema, Antonio Guterres, que es el secretario de la ONU, ha convocado una cumbre sobre el cambio climático que reunirá a los líderes mundiales en Nueva York dentro de un año, en septiembre del 2019. Eso no estaba previsto en el Acuerdo de París. El encargado de preparar esa cumbre es el embajador mexicano Luis Alfonso de Alba, que sigue siendo actual embajador, es el representante de México ante la ONU. En una entrevista, Antonio Guterres comentó que estamos llegando tarde a la lucha contra el cambio climático y que si no se toman medidas radicales, la temperatura media del planeta subirá por encima de los 2 grados previstos en el Acuerdo de París, con consecuencias catastróficas. Bueno, ya vimos qué es el cambio climático, qué lo origina, qué países contaminan, cuáles emiten mayores partículas de CO2, cuáles emiten mayores partículas de CO2 per cápita. Ese es el dato más importante, porque es el que va a limitar el crecimiento de otros países. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra perspectiva individual, en nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestra familia? Primero, debemos admitir que el cambio climático es un problema de todos. 2, no hay agencia, gobierno científico que pueda arreglarlo por nosotros. Nadie nos va a venir a rescatar, ni el gobierno, ni la Cuarta Transformación, ni la ONU,
ni la cumbre de Davos. Es un problema que localmente tenemos que abordarlo todos. Todos estamos en esto juntos. Es el primer problema y desafío mundial del globo, de la humanidad, que afecta a todos. Una guerra, pues de pronto la Primera Guerra Mundial pues fue en Alemania, en Europa, qué sé yo. La Segunda Guerra Mundial igual. Las guerras han sido localizadas en ciertas regiones y a muchos no nos ha tocado. Pero el cambio climático nos va a tocar a todos, y lo que haga una persona en Estados Unidos o en Europa nos va a afectar aquí en México, o lo que hagamos nosotros aquí en México les va a afectar a personas en Australia. Por primera vez nos enfrentamos al desafío de muchas millones y millones de personas para un mismo fin. No estamos acostumbrados a eso. Somos muy individualistas y egoístas. Llegamos aquí por nuestro estilo de vida, eso también hay que admitirlo, y así que nuestro estilo de vida tiene que cambiar, y esto es lo que se puede hacer. Lo que vamos a ver a continuación, comparado con los desafíos que mencioné hace rato, van a parecer cosas insignificantes y hasta ridículas, pero es lo que nos queda a nosotros hacer en nuestro pequeño entorno y nuestra pequeña contribución. Hay algunas recomendaciones que vamos a ver que quizá no apliquen del todo a nuestro entorno aquí en México, o a nuestra condición en donde nos vivimos y cómo nos desarrollamos. Son recomendaciones generales. Acuérdense que en Europa y en Estados Unidos y Canadá, la mayor emisión de contribución de partículas de CO2 de las casas es por el aire acondicionado en el verano y por la calefacción en invierno. Ellos pasan inviernos de 5 o 6 meses a menos 0, menos 10, menos 15 grados centígrados. Calentar todas esas casas tiene un efecto por casa de más del 30% de su consumo total. Eso en nuestro país y en los países de América Latina, sobre todo los que tenemos climas tropicales, esa no es nuestra mayor contribución. Nuestra mayor contribución quizá pueda ser otra. Por ejemplo, en Estados Unidos la contribución de partículas de CO2 del transporte es altísima. En Europa la gente con transporte no contribuye porque son ciudades que todo hacen caminando y tienen una red ferroviaria muy bien conectada y no usan carro. En Estados Unidos todos usan carro, no hay trenes y es distancias muy grandes. Entonces la contribución por el transporte en Estados Unidos es mucho más alto que en Europa. Dependiendo de la región hay contribuciones diferentes. Las recomendaciones que voy a pasar a continuación son generales y algunas van a aplicar y otras no a nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, calor o frío dentro de casa. Aquí pues generalmente cuando necesitamos aire acondicionado, si es que lo llegamos a usar, pues es una época limitada de tiempo, y cuando necesitamos calefacción, si es que la llegamos a usar, también es una época muy limitada de tiempo. Pero como les decía ahorita, en países como Europa, Canadá y Estados Unidos, la calefacción es forzosa todo el invierno, y en algunos lugares la calefacción, y en algunos lugares la refrigeración también, o el aire acondicionado también es forzoso en el verano. Bueno, instale termostatos programables por el caso, ¿no? Verifique y repare fugas en las puertas y ventanas. Yo vengo de Sonora, yo crecí en Sonora, y para mí esto es elemental. Tú prendes por el costo de la luz, no porque tuviéramos mucho interés en no contribuir a la emisión de partículas de CO2, ni sabíamos de eso, pero el costo de la luz es altísimo. Entonces prendíamos el aire acondicionado y poníamos hasta toallas abajo de la puerta cerrada para que por ahí no se escapara ni un milímetro de aire y gastar menos, ¿no? O en las ventanas. Repare fugas en puertas y ventanas. Ajuste su ropa en lugar del termostato. Luego hay gente que tiene calor y tiene un suéter, ¿no? Y prende el aire. O tiene frío y prende la calefacción y se puede poner un abrigo o algo así, ¿no? O sea, mantenga limpios filtros del aire acondicionado. Considere cerrar habitaciones no utilizadas. De pronto toda la casa en Estados Unidos tienen prendido en un hotel todas las habitaciones, aunque no haya nadie, para que cuando llegue el huésped ya esté acondicionado el aire.
Acabo de estar en Panamá en una reunión, en un hotel de, no sé, a lo mejor 20 y tantos pisos, con un mundo de habitaciones por piso. Todas las habitaciones tienen el aire acondicionado prendido y la televisión prendida, invariablemente, todos los días. Eso es no tener ningún sentido de común. Instale cortinas aisladas, plantee árboles de hoja caduca en el lado soleado de su casa, para que en el verano tape y en el invierno pues el sol, ¿no? Para conservar el agua caliente en esos países de inviernos largos y prolongados y fuertes, el agua caliente es un lío también. Calentar el agua produce un efecto, una buena cantidad, porcentaje de partículas de CO2. Tomar duchas más cortas, instale cabezales de ducha de bajo flujo, lavar la ropa en agua fría, solo utilice lavaplatos si está lleno, arreglar los grifos que goteen. En el automóvil, planifique con anticipación, haga varios mandados en un solo viaje, o sea, junten todas las vueltas y en un solo viaje todas, ¿no? Considere caminar o andar en bicicleta, no lleve cosas que no utilicen la cajuela. Los coches más ligeros mejoran el rendimiento del combustible. Asegúrese de que su motor esté correctamente afinado, va a gastar menos gasolina. Mantenga sus neumáticos debidamente inflados para que no sea más pesado el rodaje y gaste más combustible. Comparte el carro o el coche, el ride con otras personas. Considere un automóvil más pequeño o un híbrido para su próxima compra. ¿Por qué los autos híbridos no tienen un subsidio del gobierno, por ejemplo? Deberían estar subsidiados por el gobierno, no los híbridos, los eléctricos completos, ¿no? Ahora en electricidad, desenchufe los cargadores para celulares y otros aparatos cuando no estén en uso. Aspire en la parte posterior del refrigerador mensualmente. Eso es importante porque si no el refrigerador se está consumiendo más energía porque se está forzando, porque no tiene una buena ventilación. Cambie focos a LEDs. Haga su próxima computadora una laptop y utilice batería la mayor parte del tiempo. Instale temporizadores o sensores de movimiento en luces exteriores. A veces tenemos la luz afuera prendidas todo el tiempo y pudieran prenderse solamente cuando se acerca una persona. Reducir la basura y desperdicio, reciclar, comprar productos reciclados, elegir productos que tengan menos empaque, reutilizar, reparar o donar. No lo compre a menos que realmente lo necesite. Lleve bolsas de tela cuando vaya de compras. Use una jarra de viaje recargable o una botella de agua para no estar comprando botellas de plástico. Dar su tiempo en lugar de regalos materiales o donar a una organización benéfica en nombre del festejado. Son cosas prácticas que se pueden hacer. ¿Por qué las personas no actúan ante este problema? ¿Por qué todos oímos y de pronto salimos de esta conferencia y al rato ya se nos olvida? Bueno, pues tenemos muchos pretextos, ¿no? Es muy difícil cambiar lo que hago o como soy. Yo protejo el medio ambiente de otras maneras, reciclo. Pues sí, ¿no? Todo lo que hagamos cuenta, pero las bolsas de plástico directamente que van al océano y dañan animales y eso, no emiten necesariamente en ese proceso partículas de CO2. Aquí el problema que tenemos que enfocar es las partículas de CO2. ¿Qué emite partículas de CO2? Energía, ya sea en el carro, en la casa, en la oficina, energía. Consumo de energía es igual a partículas de CO2 en el aire, igual a calentamiento global. Todo lo demás cuenta, pero no contribuye a una solución del problema más grave que tenemos. Nada, lo que hago hace mucha diferencia. No tienes derecho a desafiarme. Gente que se enoja si de pronto le dices o le recomiendas, le haces una recomendación. No soy la causa principal del problema, es culpa de los demás, ¿no? Entonces, es lo más fácil, ¿no? Este es un presupuesto de consumo de emisión de partículas de CO2 con un gasto por año de $2,000 en lo que se va, ¿no? Yo, como les decía, calentar y enfriar la casa, esto es en Estados Unidos o en un país de Europa, ¿no? Calentar y enfriar la casa se va casi el 49% del consumo de energía y de la emisión de partículas de CO2. Calentar el agua es otro 13%. Aquí ya nomás llevamos en casi el 60%. La luz, los electrónicos, el
el lavavajillas y el refrigerador, pero aquí está concentrado, ¿no? Nosotros no tenemos esto, ni este. Seguramente se distribuye de diferente forma y algunos, depende de su estilo de vida, pues tendrán un porcentaje mayor en uno o en otro, pero no hay datos. Yo busqué datos de países latinoamericanos, de México, no encontré ningún dato gráfico que lo representara también como este. Por eso no lo traje. Bueno, otras propuestas para no cansarlos. Aquí hay una propuesta interesante. Dice: con cada año que pasa se incrementan los riesgos de que no sea posible acortar el cambio climático. Eso lo dicen porque la naturaleza funciona en base a ciclos entrelazados. Si los casquetes polares empiezan a disminuir su superficie por efecto del calentamiento global y empiezan a derretirse, esa superficie blanca de los casquetes polares refracta la luz y el calor hacia el espacio, porque es superficie blanca. Si se empiezan a derretir y va apareciendo el océano, el mar, en vez de la superficie blanca, el mar no es blanco, es oscuro, entonces va a absorber esa energía que antes se refractaba al espacio, ahora se va a quedar aquí, producto de que los polos se están derritiendo y están disminuyendo la superficie blanca, y eso va a hacer que se caliente más y más rápido la Tierra y la atmósfera, ¿no? Ese es un efecto dominó, ¿no? Empieza a calentar, se empiezan a derretir los océanos, se empieza a calentar más, empieza a haber deforestación, empieza a escasear lluvias, y empieza a calentarse más y más, y podemos entrar en un círculo donde el regreso no sea casi imposible. Por eso dicen eso. Cada año que pasa se incrementan los riesgos de que no sea posible acortar el cambio climático. No sé si ustedes han oído hablar de la barrera de coral de Australia. Australia tiene una barrera de coral enfrente de sus costas, la barrera coralina más grande del mundo y la más visitada y muy bonita, con la mayor variedad de peces, de corales, la mayor variedad de especies de corales, con los peces típicos como Nemo y todos los pecitos que habitan en esos corales. Bueno, hace 2 años o 3, no recuerdo, el gobierno de Australia declaró la barrera de coral muerta. ¡Pum! Se acabó la barrera de coral. No es que se haya muerto toda la barrera de coral, se está muriendo. Hay partes muy grandes que ya, en vez de una barrera de coral con peces, con corales y peces de colores, ahora se ve una superficie blanca, calcinada, totalmente, no hay ya vida. Pero ellos, como gobierno, se está muriendo por la acidificación del océano. Y es imposible para el gobierno de Australia revertir el efecto. No hay cómo desacidificar el volumen del océano donde está la barrera. Está el océano que da hacia la Antártida. No hay cómo hacerlo, no hay una tecnología que permita hacerlo actualmente. Por lo tanto, la declaran muerta, porque se va a acabar de morir. O sea, es un enfermo crónico, degenerativo, una enfermedad crónica, degenerativa y mortal, que se va a morir en los próximos 8 o 10 años. Eso ya pasó. O sea, ya nos estamos enfrentando a situaciones que no hay cómo resolver, como esa. Y esa barrera a nosotros nos preocupa porque ya no la vamos a ver, porque ya los pececitos van a morir, los corales, pero que ya no esté esa barrera ahí va a ocasionar un problema ecológico, ambiental, de especies que vivían de la barrera de coral, de microorganismos que vivían de la barrera de coral y que van a ir a impactar a otros ecosistemas. Y esto es un efecto dominó que no sabemos hasta dónde va a llegar. A menos que se tomen medidas urgentes, el cambio climático podría empujar a otros 100 millones de personas a la pobreza para el 2030. Esto también podría significar para el 2050 143 millones de habitantes de 3 regiones en desarrollo se conviertan en migrantes climáticos, que se tengan que ir de sus lugares de origen porque ya no hay nada que hacer ahí, no hay nada que sembrar, no hay ganado que puedan mantener ahí, no hay agua y van a tener que moverse. Esto
de los migrantes climáticos en millones de personas lo predijo Al Gore desde el 90 y tantos cuando publicó La Verdad Incómoda. Él dijo, va a haber millones de personas que van a migrar, nos vamos a tener que enfrentar, ahorita migran miles, ¿no? O cientos de miles, la migración de Siria en Europa, ¿no? Problemazo, ¿no? Cientos de miles de personas. La migración de los centroamericanos a México y Estados Unidos, cientos de miles de personas. Pero nos vamos a enfrentar a millones de personas migrando. Es un problema que vamos a manejar en los próximos años. En vista de que muchas personas, familias e incluso comunidades enteras se verán forzadas a buscar sitios más viables o menos vulnerables para vivir. Y como siempre, los más pobres van a ser los más afectados. Y son los que menos contribuyen a la generación de partículas de CO2, además. Fijación del precio. Esta es una alternativa que puede funcionar. Esta es una luz al final del túnel, si se ponen de acuerdo los gobiernos. Crear esto ya se habló de esto hace como 15 o 20 años. Crear un bono de carbono. En palabras, fijación del precio de carbono o bonos de carbono, una solución viable. En palabras del Grupo Intergubernamental, para mitigar el calentamiento mundial, los subsidios a la energía renovable son una alternativa menos eficiente a los impuestos sobre el carbono y el comercio de derechos en su emisión. Ahí puede estar la solución. La energía renovable es una posible solución, pero ellos están diciendo que es todavía mejor cobrar por emitir CO2. Ya hay un poco, ya Europa tiene algunos avances en eso, Estados Unidos tiene algunos avances en eso, porque compran bonos. Cuando compran bonos pueden emitir CO2 hasta que se les acaban esos bonos y luego compran más bonos, pero es un acuerdo de voluntades, no hay una ley todavía, no hay un SAT que esté fiscalizando los bonos de carbono y la cantidad de partículas de CO2 que están emitiendo. Cuando haya un SAT atrás con supervisores y cerrando empresas, ahí va a empezar la reducción. Pero cuando empiece esa reducción, los habitantes de ese país van a tener que bajar sus expectativas de vida, sus expectativas de bienestar, de lo que ellos creen que es bienestar, y van a tener que bajar y eso es lo que tenemos que lograr y es lo más difícil. Cuando se habla del precio de carbono, en realidad se está hablando de un precio del dióxido de carbono, lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Este precio no es por comprarlo, sino por emitirlo. Yo compro tantos bonos de carbono y puedo emitir tantas emisiones y puedo producir petróleo o quemar gasolina o lo que sea, y cuando acaban esos bonos, pues tengo que comprar más. Entonces llega un punto en el que ya no va a ser rentable, entonces vamos a tener que emigrar a las energías renovables. Que las energías renovables, cuando el precio del petróleo sube escandalosamente, ¡pum!, empiezan a tener una inversión de capital, se empieza a desarrollar tecnología, y cuando van apuntando hacia ciertas soluciones, los países de la OPEP o los dueños del petróleo se ponen de acuerdo y bajan los precios del petróleo inmediatamente, y todo se queda en el aire, y todos se quiebran, cierran, ya no reciben más fondos de gobierno, más fondos privados, y se queda todo ahí arrumbado y nos vamos a la energía del petróleo. Ese ha sido el gran problema. Siempre que empiezan las energías renovables a tener un cierto nivel de desarrollo, nuevas alternativas, y empiezan a escalar, empiezan a recibir fondos privados, inversionistas que empiezan a invertir eso, y en ese momento, pum, baja el petróleo 50% y todos se van a comprar petróleo y ya eso pierde valor. Nadie va a comprar en los próximos años energía renovable porque el precio del petróleo está muy barato. Ellos controlan eso. Los dueños del petróleo controlan eso, ellos controlan, y seguro ellos están desarrollando sus propias energías renovables, y cuando sea el momento las van a usar. Ellos, ¿no? Nos van a vender. Bueno, ya para terminar, el cambio climático es el primer desafío global que enfrenta la humanidad en los próximos años, lo que decía hace un momento, ¿no? Las posibilidades de superar este desafío van a depender de la capacidad de comprensión del problema, de la aceptación del cambio individual que cada quien tiene que hacer y de la cooperación de todos para un mismo fin. Estas son las palabras del presidente Ikeda,
que terminaba la frase cuando decía que no había, que parecía que no hubiera posibilidades. En el extremo opuesto a la percepción de impotencia ante este desafío está la revolución humana. La única solución para la humanidad es el propio cambio de actitud de los seres humanos. Cada persona tiene que cambiar. I think I just picked the right timing. I think that I did this in a time where more and more people are starting to become aware of the emergent situation we are in, and also, of course, the fact that we are facing an existential crisis that has never been treated as a crisis and has been ignored for decades. That also contributes to the anger of people. I have a very direct message, and also the fact that I am a child, and say that the older people are stealing my and everyone else's future, then I think a lot of people feel very guilty. We are just children protesting. We shouldn't do this. We shouldn't have to do this. We shouldn't feel like our future is threatened so much that we have to skip school to fight for it. When I talk to politicians, they say, I'm a politician, my job is to win elections and get votes. Today you don't get votes by having radical climate politics, and if they don't have support from the people, they can't really do anything. So I think that we need to make people aware, and so that they can put pressure on people in power and to force them to do something. A lot of women inspire me. In the climate movement, it's mostly women who are active in this and passionate about this, and I don't know what that is, but there has been many studies showing that men emit more than women on average, and that women are the ones who are going to be struck most by climate change. And it's so climate change has a lot to do with feminism as well, and I think that we need to highlight that next week, March the 15th. I think it's going to be huge. I'm very excited for the day after when I look through the internet and see pictures from around the world. I don't really like being in the center of attention. I don't know, I just try to remind myself why I'm doing this and then continue. I don't talk with people more than I have to, so it's not that hard. It's manageable, but it's still very overwhelming with all these people around me. I became very depressed when I was 11, and I stopped eating and I stopped talking, I stopped going to school and all that, and that had a lot to do with the climate crisis and the environment, that I was so worried and I kept it to myself, and I didn't know what to do, so I don't know. My life has changed very much since I started this school strike. I feel like I'm more happy now. I have more energy. I feel like I have meaning, something I have to do. I would say this has helped me very much. Without my diagnosis, this wouldn't have been possible, because then I would have been just like everyone else and kept on going like everyone else and not think about this too much. Now I overthink everything, and I can't just let things go. Things that I care about and worry about are stuck in my head. I don't know what I'm going to do when I grow up. Hopefully I won't be doing things with the climate, because that would mean everything is fixed, but probably won't. It probably won't be that. I will probably keep doing this as many other people, because this is an issue that's going to only grow bigger and with time.